Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de dónde nos miren. Hoy tenemos el gusto de contar con el licenciado Adolfo Linares, un reconocido abogado de Panamá, para tocar el tema de la situación laboral en Panamá y la economía. El licenciado Adolfo Enrique Linares Franco es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con estudios de Derecho Comercial y Marítimo en el University College London, en la Universidad de Londres, Inglaterra. Es socio de la firma forense Tapia, Linares y Alfaro, establecida en Panamá desde el año 49, donde ve temas en el área de incorporación, administración de sociedades y fundaciones en Panamá, Islas Vírgenes y Belice, registro de naves e hipotecas navales, fusiones y adquisiciones, valores y contratos comerciales. Fue viceministro de Educación, ministro de Educación interino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, miembro del Consejo Editorial del Diario El Siglo y el periódico La Estrella de Panamá. Es actualmente presidente de la compañía inmobiliaria San Felipe, presidente de Aegis Asset Advisors Inc., empresa asesora independiente con licencia de asesor de inversiones. Es director del St. George Bank, director de Auditaxis de Panamá. Es miembro activo de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, del Colegio Nacional de Abogados, de la Cámara de Comercio Americana de Panamá, de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, de STEP, capítulo de Panamá, Club Activo 2030, Fundación Libertad y el UCL Alumni Association. Ha publicado varios artículos en revistas como Offshore Investment, The OFC Report, Absolute Offshore, y ha sido conferencista invitado en varios foros para hablar sobre temas del Centro Financiero de Panamá, políticas contra el lavado de dinero, fundaciones de interés privado, el registro abierto de naves en Panamá y tratados tributados firmados por Panamá. Adicionalmente, el licenciado Linares es muy conocido por participar en distintos programas de opinión a nivel nacional de televisión y es muy activo en redes sociales. Aparte que tiene un canal, un programa de YouTube que se llama Inbuenos, que transmite los martes, el cual voy a dejar aquí en la descripción de este video junto con su Twitter. Bienvenido, Adolfo. Un gusto y un placer y un honor poder entrevistarte. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Yo creo que me tomo la libertad de felicitarte por esta iniciativa que has tenido. Y yo me identifico contigo y no me extrañaría que a lo mejor tu motivación haya sido la nuestra, que por ejemplo nuestro programa En Bueno salió dentro de la pandemia, en la cuarentena total. No nos veíamos, era muy difícil comunicarnos y un día un grupo de amigos decidimos simplemente dejar de hablar entre nosotros por decirlo de una forma, llevar nuestras conversaciones, análisis y pensamientos a la red, ¿no? Porque nosotros creemos que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que haya debate. Que haya debate de ideas, de diferentes colores, sabores, porque solamente con el debate de ideas es que podemos prosperar como sociedad, ¿no? Así que te felicito pues por esta iniciativa y muchas gracias pues por la oportunidad. Gracias a ti. Y tú lo has dicho, el debate es importante. Recomiendo 100% el programa Inbuenos. De hecho, ayer estuve viéndolo, hice algunos comentarios y fue buenísimo. Bueno, Adolfo, como dice, entramos en materia. ¿Cuál es tu opinión en este momento de la situación laboral en Panamá asociada con la parte económica del país? Bueno, estamos viviendo una situación laboral muy complicada. Tú quisieras usar la palabra crisis, pero es bastante ha llegado a una crisis laboral producto no de la pandemia, hay que estar claro en eso. El golpe de la economía y la pérdida de empleos no es producto de la pandemia, es producto de la intervención estatal en la economía al establecer un estado de emergencia que por más que la Corte lo haya avalado a mi criterio, y me atrevo a decir que bajo también el criterio de cualquiera persona abogada o no que sepa leer la Constitución, el estado de emergencia es un invento. Pero
dejando eso aparte, yo creo que ese precedente de intervención estatal, por más muy buena intención que haya tenido, a mi criterio, está trayendo consecuencias mucho más graves. Vamos para 15 meses de tener una intervención que impide a los actores económicos, al sector privado, ejercer sus funciones de una manera normal para generar la actividad económica. Y yo creo que el primer error que se cometió, y vuelvo y repito, a lo mejor bien intencionado, pero yo creo que partimos bajo la premisa equivocada de que esta pandemia significaba una dicotomía entre la salud y la economía, como si ambas fueran puntos diferentes y divergentes, cuando es todo lo contrario. Yo creo que no hay que explicarlo mucho para entender que sin economía no hay salud. Las personas mientras más se empobrecen, más problemas de salud van a tener, porque van a contar con menos recursos para poder ellos mismos cuidarse. Entonces, eso ha creado bueno, la situación real de que tenemos una suspensión laboral de contratos que ya va para 15 meses y yo no estoy viendo que esa economía se está reactivando de la forma tan rápida que debiera ser, y nos va a ser muy difícil poder reincorporar a esa fuerza laboral si no se dan cambios importantes en el tema laboral, sobre todo si no se flexibiliza la capacidad del empleado con el empleador de llegar a acuerdos voluntarios y libres, donde se pueda pactar el sueldo, los días libres, los horarios, etcétera, etcétera, donde se puedan establecer mínimos de hora diferentes a los establecidos al código. Y por el otro lado, también hay que buscar separar la intervención del Estado en la economía, y me explico. O sea, el Estado sí tiene, como tú estamos hablando, yo soy una persona que yo tengo una ideología liberal clásica, ¿no? Y nosotros no somos anarquistas, yo creo en el Estado. El Estado cumple una función fundamental en toda república, y que básicamente tiene que ser temas de seguridad, temas de protección de los derechos individuales de los ciudadanos, el establecimiento de un órgano de justicia, un órgano judicial que sea independiente, eficiente, y que sobre todo falle a tiempo, porque una justicia tardía no es justicia, y no se meta tanto a estar regulando permisos, vistos buenos, licencias, concesiones, etcétera, en temas económicos, porque eso lo único que hace es que restringe la capacidad de invertir, restringe la capacidad de las empresas de poder contratar más mano de obra por los riesgos y los costos que esto implica. Tenemos, producto de esa intervención estatal tan abrumadora, tan pesada, ha hecho también que tengamos una burocracia atrofiada. Ayer, el martes, perdón, que tú estabas acompañándonos, y te lo agradezco mucho por tus participaciones, que fueron varias. Ahí comentaba Roberto Brenes de que hoy en día el costo de la planilla estatal nos cuesta $400 millones al mes. Entonces, eso más o menos son $5.000 millones al año, solamente en planilla. Eso es insostenible.
económicamente, y además esa carga excesiva de funcionarios lo único que atrae es porque eres abogado, la excesiva tramitología que se da en los ministerios y entidades que no impulsan para nada y no ayudan a que la economía se despegue. Y yo creo que esos temas no se están hablando. Por el contrario, yo he visto la reacción tanto del órgano ejecutivo como del legislativo de intervenir aún más en las actividades económicas. Vuelvo y repito, muy bien intencionado, pero eso no va a servir o no va a ayudar a que esto se reactive. Y tenemos que entender, y termino poniendo como ejemplo, si uno ve los países más ricos, los países más desarrollados, donde su población goza de un mayor bienestar social y protección, son los países con las economías más libres. Entiéndase, Estonia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza, Singapur, Hong Kong, etcétera, versus los países más regulados, más intervenidos, son los que están siempre pues en el último puesto de la lista. Entonces yo sí creo que tenemos que dar un giro de timón y buscar aprovechar y reformar lo más que se pueda el Código de Trabajo, buscando sobre todo darle libertad a las partes para que puedan pactar libre y voluntariamente las mejores condiciones de la relación, sin tener una intervención tan pesada del Ministerio de Trabajo, y por el otro, ir poco a poco desregulando la economía, eliminando series de requisitos, permisos, etcétera, que complican y encarecen el ejercicio de la actividad económica. Y esa es una forma que vamos a poder de una vez por todas ir disminuyendo ese 50-45% que lo hemos venido llevando arrastrando de hace más de 30 años de economía informal, ¿no? Y economía informal son aquellos que trabajan, pero que simplemente o trabajan para ellos o no tienen contrato o están en la calle vendiendo cosas, pero no pagan seguro social, no pagan impuestos, etcétera. Entonces, yo creo que eso es un giro de timón que ojalá prontamente los demos dando. Totalmente de acuerdo contigo. Te voy a hablar de dos ejemplos puntuales. Me ha tocado ir ahora para la pandemia a atender temas laborales en el Ministerio de Trabajo y es abrumador las colas de gente sacando boletas de parte de los trabajadores. El proceso era tan engorroso que al principio, no sé si te acordarás, parte de mi práctica es laboral y me tocaba asesorar a los clientes y mandarle a un email los documentos para hacer la suspensión. Después cambié una plataforma, después un email, después una plataforma. Entonces, el proveído que te mandaba el Mitrael, que es el documento donde te dicen que sí está suspendida la persona y está autorizada, no es inmediato. Pero muchas personas desconocían todo esto porque no son abogados o no estaban informados y mandaban solamente un correo y pensaban que ya con eso era suficiente. Pero ¿qué pasaba? Si no mandabas todos los meses la notificación, el correo a la plataforma, automáticamente se presume que el trabajador está reactivado. Y si el trabajador va y reclama a la empresa, tienen que pagarle todos esos meses que no se mandó ese proveído. O sea, es algo, yo entiendo las buenas intenciones también del gobierno, pero es algo impráctico, es algo que ha causado mucho estrés. Hay simplemente empresas que cerraron y ya no van a volver a abrir. Entonces, ¿de qué vale que le digan no, pero pueden reincorporarlos al 50%? Hay empresas que no pueden pagar ni siquiera el 25% de las horas de trabajadores. ¿Qué vas a hacer? Tienes que crear alguna ley especial o algo, porque hay empresas que simplemente, ahora tengo clientes, por ejemplo, en el sector turismo, que el día 10, en octubre, tienen que reincorporarse o sea a sus trabajadores o hacerles mutuo acuerdo, o a 50%, pero siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Pero ¿qué pasa con los que no pueden hacer eso? O sea, estamos hablando de algo que es irreal. Yo me temo que el problema laboral en Panamá es una bola que se está acumulando como una bola de nieve. No sé tu opinión en ese sentido. Sí, no, mira, totalmente de acuerdo. Y fíjate que tú que eres un pequeño empresario, además de abogado, como lo estabas contando, y toda persona que tiene un emprendimiento, que tiene una empresa, y yo me atrevería a decir, yo me atrevo a decir de cualquier tamaño, pequeña, micro, hasta de la más grande, su mayor interés es generar riqueza, generar ingresos para pagar su planilla
y llevarse los beneficios que le correspondan por la inversión de su empresa. Y imagínate si no hubiera habido, si el gobierno nacional hubiera actuado pues diciendo, bueno, que no hubiera intervenido en el tema laboral y hubiera dejado a las partes que llegaran o que trataran de llegar a un acuerdo, ¿no? Los empleados, o sea, los trabajadores, las empresas no son masoquistas ni son suicidas y van a querer seguir operando en el futuro, y se hubieran llegado a acuerdos, o se hubiera podido llegar a acuerdos de medio tiempo, etcétera. Pero el problema es que ya partimos de un código que de por sí impide muchas de estas cosas o de estos ajustes que podían hacerse. Entonces, por eso es que por eso es que digo que el código de trabajo está desfasado. Te pongo otro ejemplo. Si nuestro código de trabajo fuera tan bueno para todos, yo no dudo que es bueno. Es bueno para los que tienen trabajo de hace tiempo y que ya están con su permanencia, y sobre todo para la dirigencia sindical, porque están llenos de fueros y privilegios con el código de trabajo, ¿no? Pero para el resto, sobre todo para los que quieren buscar su primer empleo y tener su primera oportunidad, les es muy difícil encontrar un trabajo que los acepte, porque primero con las leyes de salario mínimo les pone topes muy grandes de entrada y los condena a la informalidad. Fíjate, por ejemplo, el artículo que te habla de las suspensiones de los contratos laborales, de contratos, y que te habla que hay diferentes razones económicas, de fuerza mayor, lo que sea, no sé qué. Pero fíjate que ese mismo artículo establece que cuando se suspenden los contratos laborales por razones económicas, si el empleador se ve obligado a tener que despedir a esa persona, está obligado entonces a tratar ese despido como si fuera un despido, ¿cómo es que? Injustificado. Lo que es injusto, valga la salvedad, porque en tal caso el cierre de la empresa o la disrupción de la actividad económica de la empresa no fue producto de una mala decisión del empleador o de su irresponsabilidad administrativa o de su actuación fraudulenta, sino de que el gobierno lo obligó a cerrar. Entonces ahora ese empleado, esa pequeña empresa está en la disyuntiva que por un lado el gobierno le dijo, el Estado le dijo, no puedes trabajar hasta que yo te diga. Y ahora le está diciendo, pero ahora cuando yo te diga vas a tener que recontratar a todos en el orden que yo diga, pues esa fue otra, ¿no? Y encima, si no lo contratas, vas a tener que pagarles una indemnización que las empresas no tienen. Y entonces aquí no va a haber indemnizaciones porque las empresas simplemente van a cerrar y no van a tener plata para pagarle a nadie. Otro tema, mira, ¿por qué razón cada vez que aquí se hace una ley en los últimos 20 años, se han hecho muchas leyes para hacer polos de desarrollo nuevos? Entiéndase, las empresas SEM, Panamá Pacífico, los call centers, y así nos vamos con una serie de leyes, y todas, ninguna se salva, todas tienen sistemas laborales especiales que precisamente tocan la flexibilidad de contractual, etc. Entonces, si nuestro código de trabajo fuera bueno y fuera positivo y no fuera destructor de empleos, tú no tendrías que estar haciendo regímenes laborales diferentes. Y hoy en día tenemos, lamentablemente, un código laboral que rige para un grupo grande de personas, pero hay un grupo de, diría, privilegiados que tienen unas leyes laborales diferentes, que son las que te mencioné, y eso no deberíamos tener. Entonces, hagamos de todo el país un régimen laboral especial, como lo hacemos en la SEM, como lo hacemos en los call centers, como lo hacemos en el Panamá Pacífico, que yo no veo a ningún trabajador con pancartas en esos lugares diciendo que están siendo explotados o que les están pagando. No, es al contrario. Entonces, yo creo que esos son temas que hay que discutir, ¿no? Por más que mi amigo Genaro y mi amigo, ¿cómo que se llama? Saúl, se pongan, se inmolen enfrente del Cerro Ancón, ¿no? Pero eso hay que tocarlo, eso hay que tocarlo. Tienes razón en todo tu planteamiento. Incluso el mismo Canal de Panamá tiene un régimen, tengo entendido, un poco diferente
con otras reglas. Sí, Voy es a poner correcto. un ejemplo. Ellos vienen de las reglas de la antigua autoridad del canal. Te voy a poner un ejemplo. Mi ingreso principal es abogado ya hace un tiempo, pero yo tengo un negocio de un tiempo para acá, antes de que fuera abogado de sistemas, computadores, ese tipo de cosas, que por mucho tiempo funcionó bien hasta que vino la pandemia. Yo pensaba que el gobierno nos iba a decir, por ejemplo, el tema de las tasas únicas nos iba a dejar este año sin cobrar, no la cobró. Nos permite pagarla con una disminución de la multa por el recargo. El seguro social, sí, hay que seguirlo pagando. El municipio hay que seguirlo pagando. O sea, yo he tenido que usar dinero de mis ahorros y dinero mío. ¿Por qué? Porque como todo pequeño empresario, nadie quiere ver cerrar ni morir su negocio. Para poder pagar las deudas de mi negocio, el seguro, el municipio, llegar a arreglos con el seguro, porque tengo arreglo de pago, tuve que suspenderme. Si tengo un trabajador que está cobrando y está cotizando en el seguro, está bien, está cobrando, pero yo, el día que me toque reincorporarme en el mes de creo que septiembre, no me puedo poner yo menos del 50% porque estaría violando la normativa, siendo yo el dueño. O sea, yo podría ponerme, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar 1 hora a la semana, pero no puedo porque el sistema no me lo permite. Tiene que ser al 50. Yo creo que el tema laboral urge debatirlo y sobre todo abandonar esa idea, por lo menos esa teoría que está incrustada por lo menos en el código de que las empresas y el empresario es un tirano abusador que solamente espera, busca la explotación del trabajador para su mayor beneficio. Y eso es una falacia, ¿no? El mayor activo de toda empresa son sus trabajadores. El que no reconoce, empresario que no reconoce eso, está destinado a fracasar. Y por eso ese debate, por alguna razón, no se ha llevado y no se está llevando. Y como tú lo dices, yo creo, yo concuerdo contigo, yo creo que vamos rumbo a una explosión laboral, no, pero un problema laboral muy serio que pudiera traer una explosión social más seria todavía, ¿no? Y eso a mí me preocupa. Sí, y por el otro lado, el ejemplo del Estado y del gobierno como institución no ha sido el mejor, porque si bien es cierto a nosotros en el sector privado nos impuso un cierre exigiéndonos ser solidarios y de abandonar la economía para proteger la salud, ellos han seguido cobrando igual. Ellos no se han bajado ningún real. Y por lo tanto, a veces cuando uno ve ciertas declaraciones de los funcionarios y uno se pregunta, pero es que pareciera que ellos están en otro país, es que sí lo están porque ellos no han parado de cobrar. Entonces, es muy difícil que se identifiquen con las penurias de nosotros, porque para ellos ese flujo de caja no se ha reducido. Y bueno, ese es otro punto que también tenemos que tomar, que ya nos está costando $400 millones al mes la planilla estatal, y eso es insostenible. Y eso es fluctuante, porque acuérdate que hay bonos, hay dietas y otras cosas, así que yo creo que es un poco más alta que eso. Pero es un grupo de cosas, como tú bien sabes. Por ejemplo, esto es un sistema que yo creo que el sistema a nivel gubernamental debe modernizarse un poco más. Abrir un número patronal en el seguro, cerrarlo, es un proceso engorroso, tedioso, manual. No es amigable. Totalmente manual. Y tenemos muchos problemas de ese tipo. Otra cosa, dice que quiere incentivar la inversión en Panamá, el emprendedurismo, que no es más nada. Ser emprendedor es ser informal en un principio, que todos hemos pasado por ahí, en mi caso, por ejemplo. Abrir una cuenta en un banco. Yo tengo cuenta de mi empresa personal y hace poco fue abrir una cuenta de otra compañía. Por más que tengo referencia, no voy a decir el nombre del banco, que es muy conocido y muy serio. Lleno todos los documentos, entrego todo, toda la diligencia había, porque yo soy el presidente, el secretario, tesorero, agente residente, todo. Una vez que tengo todo eso, paso a aprobación y espero un promedio de 7 días a 10 días para que recién pueda hacer el primer depósito de una cuenta. Si tú haces eso con una economía en Panamá, tú le estás diciendo al inversionista, simplemente vete a Estados Unidos, que la abres enseguida la cuenta. Abres la compañía, sacas tu número TIN. Y a ti te la abrieron en 7 días porque eres panameño. Pero, por ejemplo,
Panamá, que supuestamente se cataloga como un país donde acepta las inversiones, trata de abrirle una cuenta a un extranjero en este país, que si la consigues abrir, te demoró 6 meses abrirla y lo más seguro es que no la vas a poder abrir. Y por el otro lado, con todos estos temas del Gafi y de la OECD y toda esta pendejada, que los han exigido una serie de documentos que hoy, si yo tengo que atender a un cliente extranjero que quiere comprar un apartamento, yo cuando lo recibo y le doy la sociedad, tengo que hacerle un examen de due diligence, ¿no? Como, y preguntarle hasta el récord policivo de su abuela. Y después cuando voy al banco para que abrir la cuenta, le van a hacer la misma pregunta, otro requisito y otra serie de documentación que tiene que entrar. Entonces cuando va la promotora para comprar el apartamento, también es un sujeto obligado no financiero y supervisado, y por lo tanto esto es interminable. Y eso no pasa en Estados Unidos, que son los que nos exigen esa vaina. Eso no pasa en Europa, que es lo que también nos exigen esta cosa. Ahí en Europa y en Estados Unidos las cuentas se abren por apps, por teléfono, y solamente te piden de a vaina una licencia de conducir. Y aquí tenemos que estar pidiéndole el certificado de defunción de la abuela, ¿no? Y llevarle los exámenes de ADN del papá, ¿no? Y una serie de cosas que es absurdo. Y sobre texto de cumplir con unos estándares internacionales que no son ni estándares ni son internacionales porque no se le aplican a otros. Y todo eso tenemos que entender que tenemos que dejar. Eso no quiere decir que vamos a hacer una jurisdicción laxa, muy por el contrario. Panamá desde el año 94 fue la primera jurisdicción que hace negocio offshore, que estableció la obligación de los abogados de conocer a sus clientes. Fuimos el primero. Estados Unidos todavía no lo hace y ellos son los que nos miran a nosotros. Tenemos que abandonar de una vez por todas esa mentalidad bananera, ese complejo de inferioridad que nos hace sentir sumisos o nos hace actuar sumisos ante las presiones de los países grandes. Y con esto no quiero decir que hay que andar rofiando ni pateando mesa por ahí, pero yo creo que Panamá ha tenido muchos ejemplos de accionares más dignos y en momentos en donde Panamá no tenía la expansión del canal, no teníamos el canal en manos nuestras, y Panamá supo siempre, usando la inteligencia y los recursos que nos da el derecho internacional público, defender nuestros intereses nacionales, ¿no? Tenemos el ejemplo de los tratados Torrijos-Carter, que aunque no son los más perfectos del mundo, porque tenemos la espada de Damocles de la enmienda de Concini, pero sin embargo, si no fuera por eso, jamás hubiéramos tenido el canal en nuestras manos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a entender que por nuestra posición geográfica, Panamá es un país importante, por nuestra posición geográfica, porque todas las potencias quieren controlar todos los puntos de conexión geográficos que hay en el mundo. Sucede en el canal de Suez, sucede en Panamá, y por lo tanto nosotros tenemos que, aunque sea más fácil y más rico a los presidentes simplemente ir de alegre tuna por pueblo inaugurando obras, eso no lo podemos hacer ya. Tenemos que tener dirigentes que estén dispuestos a sentarse en la mesa geopolítica y velar por el interés nacional, porque el que no lo hace y se sienta en esa mesa queda servido en el menú, y es lo que nos ha estado pasando a nosotros. Y por eso que tú ves que tenemos 20 años de lista negra y no nos van a sacar nunca, y vemos que tenemos las relaciones con los organismos internacionales, que el Gafi controla nuestro centro bancario, el OECD nos impone las reglas fiscales, ahora las Naciones Unidas con su ODS quiere que prácticamente gobernar el país bajo su lineamiento. Entonces, ¿para qué tenemos gobierno, no? Para eso que nos manden un memo de estos organismos y nosotros simplemente los implementamos y ya, y nos ahorramos la plata y el chiste de mal gusto, ¿no? Entonces yo creo que yo le digo, para poder salir de este problema serio y caminar por el sendero que nos va a llevar al desarrollo, tenemos que abandonar el subdesarrollo mental, que es nuestro problema es nuestro subdesarrollo intelectual y mental, y por lo tanto nuestra baja autoestima como pueblo, que nos hace a veces
impávidos de que nos empujen tanto externamente como internamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran tarea que tenemos como sociedad, que me preocupa mucho. No estoy tan seguro que estemos preparados para darla, y ante la coyuntura de una constituyente que ojalá no se dé, y yo no estoy en contra de las constituyentes, pero yo no creo que por un lado esa sea la solución a los problemas que estamos viviendo hoy en día, y por otro lado el peligro, para mi criterio, se abre una puerta muy grande y peligrosa que pudiera desviarse y terminemos con una constitución mucho peor de la que tenemos, ¿no? Que no es tan mala, no es que la nuestra sí requiere retoques, pero no es una constitución que tú dirías que es mala. Está bien estructurada, tiene ciertas cosas que hay que eliminar. Y más, yo soy de la opinión de que la Constitución hay que eliminarle artículos. Tiene ahora mismo 300 y pico artículos, debería tener 250. ¿No? Por ahí hay un modelo que hizo mi profesor Molino Mola con una serie de notables, con todo respeto, en el 2010, que tenía 700 artículos. Y en la Constitución no se pueden poner los deseos y las expectativas de bienestar de las personas, sino que simplemente son las reglas básicas y principios que van a regir las demás leyes. Debe ser ese resumido. Así que yo sí creo que tenemos muchos retos por delante. Muy interesantes tus planteamientos y los comparto, Adolfo. Para terminar con el tema de la cuenta bancaria, y peor aún, si el cliente no reside en Panamá, pero quiere tener una cuenta, va y viene, si no tiene una vinculación con Panamá, ni siquiera se van a abrir la cuenta. Así que sale mejor hacer la sociedad en Panamá o otro país, abrir la cuenta en otra jurisdicción. Muchas veces es más rápido y es más corto. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Adolfo, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué piensas que va a ocurrir de aquí a fin de año con el tema laboral? ¿Qué crees que va a pasar? Yo repito, yo estoy bien preocupado porque mientras tengamos un estado de emergencia vigente, yo no veo que esto se reactive, porque nadie va a invertir o reinvertir en el negocio si no tiene la certeza de que va a poder seguir trabajando. Entonces, mientras hay un estado de emergencia, eso significa que te pueden cerrar de nuevo en cualquier momento, como en efecto están pasando en Chorrera, Chiriquí, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que hacerlo lo antes posible. Si no hacemos eso, no va a haber reactivación económica. Dos, una vez que se elimina el estado de emergencia, tampoco va a ser suficiente, porque el gran error nuestro fue dejar que estos 15 meses que estuvimos más o menos cerrados pasaran y no aprovecharlos para hacer una serie de reformas estructurales que vamos a tener que hacer. Entre esas, el seguro, hubiéramos podido llegar a acuerdos para la reforma laboral, desregular la economía eliminar ciertas regulaciones que se pudieran eliminar. Es el tema de la reforma educativa, que también es fundamental. Todos esos temas que pudimos haberlo discutido en estos 15 meses, no lo hicimos. Entonces, mientras no hagamos esos cambios, eso va a impedir también esa reactivación, y yo estoy muy preocupado. Yo veo mucha gente, que tiene miedo y es un miedo a la incertidumbre. Porque el problema es que cuando hay incertidumbre y tú no puedes tener una visión más o menos clara de lo que va a pasar, tú no sabes, no tienes referencia para actuar de una forma u otra. Así que vamos a ver, ¿no? Yo no tengo una bolita mágica, nunca me he caracterizado por ser una persona negativa ni pesimista, pero sí estamos pasando por un momento serio, y sobre todo que hoy en día todos los países, la gran mayoría de los países, sobre todo los que compiten, los que pudieran ser una competencia con Panamá, sí aprovecharon ese tiempo para hacer reformas, ¿no? Sí han aprovechado ese tiempo para hacer reformas, y nosotros no lo hemos hecho. Entonces yo creo que yo diría que, y ojalá que ahora, nunca es tarde para empezar, ¿no? Nunca es tarde para empezar, pero yo sí creo que tenemos que afrontar esos temas. De lo contrario,
La veo difícil. La veo difícil. Don Adolfo Linares, muchas gracias por tu participación, por tus palabras. Como siempre, yo aprendo de cada entrevistado. Gracias, Luis. Igual en tu caso, te agradezco mucho tu tiempo, una persona bastante ocupada que nos ha hecho la deferencia, el honor de poder entrevistarte. Don Adolfo, te despido con un fuerte abrazo. Dale, dale.